La tectonofísica es también conocida como la geodinámica de la litosfera. Es una subdisciplina de la geofísica que estudia la dinámica y la cinemática de los procesos que deforman de la litosfera mediante métodos cuantitativos. La tectonofísica usa a menudo las observaciones de la geología tectónica, pero a diferencia de esta, se ocupa entender la física que gobierna la deformación a escala litosférica, como por ejemplo la reología de la litosfera. Para ello se suele usar técnicas de modelado numérico. Pero como nosotros no tenemos tanto conocimiento previo sobre este tema, hemos hecho una entrevista a una profesora de la materia de geografía que está actualmente jubilada, pero nos dará más información a fondo que nos llevará a cabo a dar una conclusión. Técnica número 77 de Mazatlán, Sinaloa. Comencemos con la primera pregunta. ¿Qué sabe usted de la tecnofísica? La tecnofísica viene siendo también conocida por geodinámica de la litosfera, que se encarga sobre el movimiento y el estudio de la Tierra, de los movimientos de la Tierra, de la litosfera. ¿Cuál es el proceso que se lleva a cabo para la formación de un terremoto? Los procesos que se llevan a cabo viene siendo por medio del choque de placas, el cual ocurre desde el epicentro, que es donde empieza, hasta el hipocentro, donde se generan todas las ondas sísmicas. ¿Los terremotos solo se generan en tierra o en otras superficies? Pues los terremotos se hacen nada más en tierra. En tierra es donde ocasiona la fricción, donde existen el límite de placas tectónicas, ahí siempre va a haber sismos llamados terremotos, que es muy diferente a los sismos que suceden abajo del mar, que se llaman maremotos. Esos ocasionan maremotos, los sismos que ocasionan, pero los terremotos son de la tierra, de la corteza terrestre. ¿Hay alguna forma de predecir un terremoto? Pues a saber, en la actualidad existe el sismógrafo. No es muy viable que digamos, porque los sismólogos han estudiado los movimientos de la Tierra y por medio del sismógrafo han investigado qué tanto, qué tanto va a proceder o qué tanto ocurre en la Tierra de sus movimientos, y el sismógrafo no es viable para decir el día, la fecha donde puede ocasionarse un sismo. Sin embargo, sí sirve el sismógrafo nada más para detectarte un terremoto, un sismo, segundos antes de que suceda. ¿Qué materiales no recomienda para la construcción de una vivienda donde haya mayor probabilidad de que haya un terremoto? Pues mira, para mí los materiales más viables serían una casa de madera, porque una casa de madera con un terremoto no caería no sería una desgracia dentro de una casa, porque no pesaría tanto como si fuera de material, de ladrillo, de cemento la casa. Pero lo principal, lo más viable para la construcción de una vivienda tiene que ser en un suelo firme y no blando, porque también eso tiene mucho que ver el suelo donde está afincada la casa, para que esa casa no se pueda destruir fácilmente de un terremoto. ¿Sabe cuántos terremotos ha habido en México? En México ha habido miles de terremotos, pero que se tienen registrados a la actualidad, los más catastróficos han sido 8. El que nosotros no podemos olvidar es el de 1985, que ocurrió el 19 de septiembre, con una magnitud de 8.1, escala de Richter, y ese es el que lo tenemos más palpable. El más catastrófico que se ha tenido hasta hoy en la actualidad ocurrió el 19
el 28 de marzo de 1787 de 8.6 en Oaxaca. Ese ha sido el más catastrófico, pero el que nosotros no podemos olvidar es el que ha pasado en 1985. Anteriormente, de 12 años a la fecha, se han registrado una cantidad de sismos de 16.540 sismos, lógicamente de una escala más chica, estoy hablando de la escala del 3 a 5 grados escala Richter. ¿Qué nos puede decir sobre la falla de San Andrés? Pues la falla de San Andrés, empieza desde lo que es el estado de Baja California, en Estados Unidos, hasta la península de Baja California, aquí, y pasa por el Golfo aquí de Baja California, o Mar de Cortés. Viene siendo el deslizamiento entre dos placas. Esta falla origina el deslizamiento entre dos placas que viene siendo la norteamericana y la del Pacífico. Es lo que está ocasionando la falla de San Andrés. Y esta se va abriendo de 1 a 3 centímetros por año. ¿Qué sabe o qué consiste el estudio de la microzonificación? El estudio de la microzonificación vendría siendo un estudio donde científicos encargados de la materia del suelo vienen viendo el tipo de suelo donde construir viviendas. Es lo que yo te decía anteriormente, de que si un suelo entre más duro esté, es un suelo mejor para elaborar viviendas. Un suelo blando o semiblando, ahí no se podría construir edificios ni viviendas, porque fácilmente con un sismo se vendría abajo. Y para eso sirve la microzonificación, para detectar dónde es más vulnerable construir con menos peligrosidad. ¿Cuáles son los tipos de placas tectónicas que existen? Y también si nos podías dar un ejemplo de cada una. Bueno, existen las placas convergentes o de subducción, ¿verdad? Existe la placa divergente, que es la que separa, y existe la placa deslizante o transformante. Las convergentes o de subducción vendría siendo como la placa de Cocos y la de la Riviera, que está aquí al sur, que viene ocupando desde lo que es Jalisco hasta Chiapas. Eso vendrían siendo las zonas de subducción de placas. Y las divergentes vendrían a ser, vendrían a formar lo que es los dorsales oceánicos, ¿sí? Los dorsales oceánicos o las cordilleras volcánicas que se forman en los océanos. Y lo que es la deslizante transformante, que viene siendo el movimiento horizontal o vertical, vendría siendo un ejemplo lo que es la falla de San Andrés. Pues gracias por su tiempo, maestra. De nada. Que tenga un buen día. Gracias, igualmente.